para seguir con el tema de trabajo y energía, veamos un ejemplo donde hay que relacionar estos conceptos. Tenemos que una caja de 2 kilos está inicialmente en reposo, o sea que la velocidad inicial es 0, se mueve hasta adquirir una velocidad de 5 metros sobre segundos. Lo que queremos saber es cuál es el valor del trabajo realizado por la fuerza resultante sobre la caja y si el desplazamiento fue de 10 metros, cuánto vale la fuerza resultante. Bueno, lo primero que vamos a hacer es plantear qué datos nos están dando y qué es lo que necesitamos del ejercicio. Sabemos que es una caja de 2 kilos, que está inicialmente en reposo y que se está moviendo, ¿sí? Si no me aclaran nada, supongamos que está moviéndose sobre una superficie horizontal. 2 kilos va a ser la masa, tenemos entonces una masa de 2 kilogramos. Y si se está moviendo, seguramente estén actuando fuerzas para que esa caja se mueva desde una velocidad inicial, que como partido del reposo es 0, hasta adquirir, se movió hasta cierto lugar, ahora aparece acá, y va a tener una velocidad que podemos considerarla como velocidad final de 5 metros sobre segundo. Ya sabemos que para un cuerpo que estaba en reposo adquiere una determinada velocidad, generalmente esto es porque actúan fuerzas, ¿sí? Entonces no me dicen qué fuerza actuó, pero supongamos que tenemos una fuerza que la empuja, podría haber rozamiento, podría haber una o varias fuerzas. Obviamente siempre va a estar el peso, va a estar la normal, como ya vimos antes. Ahora, los datos que yo tengo son estos. Tengo la masa y tengo la velocidad. Y yo quiero saber el trabajo. El trabajo nosotros lo habíamos definido con la fórmula clásica como la fuerza aplicada en una determinada distancia o desplazamiento. El tema es que acá no me dan ni fuerza ni me dan desplazamiento. Pero se va a poder resolver igual este ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que relacionar el trabajo con la variación de energía cinética que sufre esta caja. Esta caja estaba inicialmente en reposo, velocidad inicial 0, quiere decir que la energía cinética que tiene al principio es 0, ¿sí? Porque la energía cinética era la energía de la velocidad, del movimiento, y la energía cinética se calcula como un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Si yo calculo acá como la velocidad vale 0, la energía cinética inicial, un medio por 2 por 0 al cuadrado es 0, todo esto me daría 0 joules. Estaba quieta. Ahora, al final adquiere cierta energía esa caja, ¿sí? Porque llega a tener una velocidad final de 5 metros sobre segundos. Si yo calculo la energía cinética que tengo al final, es un medio por la masa, que son los 2 kilos, por la velocidad al cuadrado, que son esos 5 metros sobre segundos, elevados al cuadrado. Si hacemos esta cuenta, vamos a tener un medio por 2, un medio por 2 es 1, 1 por 5 al cuadrado, eso nos da 25. Todas estas unidades ya habíamos visto que nos daban joule. Entonces tenemos una energía cinética final que no estaba al principio, ¿sí? Yo tenía una energía cinética de 0 y de repente tengo una energía cinética final. Y tampoco varié en altura, como para decir que esa energía potencial se transformó en cinética. La altura es la misma, acá no hay energía potencial. Sino que, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo de tener energía 0 pasó a tener una energía de 25? Porque lo que pasó es que hubo fuerzas que realizaron un trabajo. Yo al hacer un trabajo sobre determinado objeto, ¿sí? Acá apliqué una fuerza, moví este objeto de acá hasta acá, y haber aplicado esa fuerza le di energía a ese objeto. Y darle energía quiere decir que realizamos un trabajo. Entonces, vamos a ver que cuando actúa una fuerza resultante, no importa qué fuerzas me la forman, puede ser una fuerza F, que también haya rozamiento y todo, pero la fuerza neta, la fuerza resultante que está actuando sobre esa caja y que hizo que se mueva, hizo que esto adquiera cierta energía cinética. Esa energía cinética es igual al trabajo de la fuerza resultante. Entonces hay una fórmula que vamos a usar, que es que el trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de la energía cinética. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero saber lo que me pregunta ahí, que cuál es el valor del trabajo realizado por la fuerza resultante, el trabajo de la fuerza resultante o fuerza neta es lo mismo, o el de la suma de las fuerzas, o sea, todas las fuerzas que estén actuando ahí, es igual a la variación de la energía cinética. ¿Qué es la variación de la energía cinética? Es la energía cinética final
menos la energía cinética inicial. Siempre que tenemos variación de energía cinética, es la final menos la inicial. Entonces, ¿qué quiere decir? Me preguntan trabajo, ¿puedo calcularlo con esta fórmula? Sí, pero no siempre. Si no me dan fuerza y no me dan desplazamiento, no importa, lo puedo calcular de esta forma. El trabajo de esa fuerza es la energía cinética final menos la inicial. Entonces, ¿cuál es el trabajo acá? Para el punto A, el trabajo es la variación de la energía cinética. Entonces, el trabajo de la fuerza resultante es la energía cinética final, 25 joules, menos la energía cinética inicial, 0 joules. 25 menos 0, 25. El trabajo entonces que realizó esa fuerza es de 25 joules. ¿Sí? Bueno, la parte B, ahora necesito saber que, ahora sí me dicen que el desplazamiento fue de 10 metros, ¿cuánto vale la fuerza? Entonces ahora sí podría usar la fórmula clásica, que es esta, para despejar la fuerza o lo que me pidan de ahí, ya sabiendo el trabajo. Entonces para la parte B lo que voy a hacer es decir, bueno, me están preguntando cuánto vale esa fuerza que se está aplicando, la fuerza resultante. Ahora me dicen que el desplazamiento que se hizo es de 10 metros. Y ya calculé el trabajo. Sé que el trabajo de esa fuerza es de 25 joules. Así que ahora puedo despejar tranquilamente. ¿Sí? Vamos a tener que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. En trabajo voy a poner 25 joules. En fuerza es lo que quiero saber. Y el desplazamiento es de 10 metros. Esos 10 metros van a pasar dividiendo. Me quedan 25 joules dividido 10 metros. Y la fuerza me va a quedar 25 dividido 10, 2,5 newtons. Sí, porque la fuerza se medía en unidad de newtons. Aparte recordemos que el joule tiene newton y tiene metro. Se van los metros y quedaría el newton. Bueno, entonces ahí en este ejemplo relacionamos la variación entonces que hay de la energía cinética. Si un cuerpo se mueve, adquiere energía cinética. Esa energía cinética no viene de la nada, sino que se la dimos al realizar un trabajo, o sea, al aplicar una fuerza en un determinado desplazamiento. Entonces por ahora lo nuevo que vimos sería esto, que la fuerza resultante realiza un trabajo que es igual a la variación de energía cinética, y es esto, cinética final menos inicial. Veamos ahora otro ejemplo más, donde lo que nos van a estar nombrando son fuerzas conservativas o no conservativas. Veamos qué es eso de fuerzas conservativas. Fuerzas conservativas son aquellas fuerzas que lo que hacen es no variarme la energía mecánica. Nosotros habíamos visto un ejemplo cuando expliqué energía potencial y cinética, energía mecánica, que si un cuerpo estaba a una determinada altura tenía energía potencial. Cuando ese cuerpo caía, disminuía su potencial y ganaba en cinética. Acá abajo no tiene nada de potencial porque no tiene altura, pero tiene cinética porque llegó con toda la velocidad, y acá arriba tiene todo de potencial pero nada de cinética porque está quieto. Bueno, esa fuerza que actuó ahí, que hizo que esto baje, es la fuerza peso. Y la fuerza peso es una fuerza conservativa. ¿Por qué es conservativa? Porque lo que me conserva es la energía mecánica. La energía mecánica no va a variar, pero ¿qué es lo que varía acá? Varía la energía potencial. Entonces, lo que vamos a tener es que el trabajo de las fuerzas conservativas depende de los puntos inicial y final y no del camino recorrido. ¿Qué significa esto? Yo acá tengo una determinada energía potencial y acá otra, que es la misma energía potencial que tengo acá. Si esto está a una altura de 5 metros y esto también, está quieto acá y está quieto acá, los dos tienen la misma energía potencial, porque la energía potencial, recordemos, energía potencial es masa por gravedad por altura. Depende de la altura. Si yo tengo el mismo cuerpo, o sea, la misma masa, sometido a la gravedad, que es la misma, y están a la misma altura, no importa qué camino vaya a recorrer, ahí tenemos la misma energía potencial. Y después, cuando ese cuerpo llegue acá al piso, o por este camino llegue al piso, su energía potencial también va a ser la misma, va a ser 0 acá y 0 acá. Y cuando ese cuerpo bajó, fue porque la fuerza peso hizo un trabajo. Ese trabajo es independiente del camino que haya hecho.
O sea que el trabajo que hizo la fuerza peso acá, el peso que me tira este cuerpo para abajo, es el mismo trabajo que hizo la fuerza peso acá. Lo que tenemos que saber entonces es que esa fuerza peso que es conservativa no depende del camino, o sea, no depende de la trayectoria que siga. Bueno, ¿cómo se calcula entonces el trabajo de esa fuerza? Con esta fórmula. Trabajo de la fuerza conservativa, o sea, el trabajo que hizo el peso, es igual a menos la variación de la energía potencial. Veamos qué significa esto. Yo dije que acá la energía mecánica es siempre la misma. La energía mecánica era la suma de la cinética y la potencial, era siempre la misma porque lo que yo iba perdiendo de potencial lo ganaba en cinética. Eso ya lo habíamos visto. Ahora, esa que fue cambiando la potencial, esa variación de la energía potencial está debida al trabajo de la fuerza peso. Entonces, ¿cómo se puede expresar esta fórmula? Si yo quiero saber qué trabajo está realizando esta fuerza, lo que tengo que calcular es la variación de la energía potencial. O sea, trabajo de la fuerza conservativa, o sea, el trabajo de la fuerza peso es menos la energía cinética, energía potencial final menos la energía potencial inicial. Hago la resta de esas dos energías potenciales y va con un menos adelante. Quiere decir que a la resta le ponemos un menos. Ahora vemos por qué le ponemos un menos, ¿sí? Le ponemos un menos porque esta diferencia va a dar negativa y con el menos me va a terminar quedando positivo. Veamos cómo sería en el ejemplo. Supongamos que acá yo tengo esta masa, esta pelota de, vamos a ponerle una masa de 2 kilos. Y acá lo mismo. Y yo quiero saber la pregunta sería ¿cuál es el trabajo de la fuerza peso? O ¿cuál es el trabajo de la fuerza conservativa, que es la fuerza peso? Entonces yo digo, bueno, trabajo, necesito fuerza y necesito distancia, pero acá no tengo eso. Pero ¿qué tengo que usar? Esto. Esto que es lo mismo que esto. Es un menos y la variación de la energía potencial, que la variación de la energía potencial es la energía potencial final menos la inicial. Entonces, tengo que calcular esa energía potencial, que se calcula de esta forma. La energía potencial se calcula como masa por gravedad por altura. Calculemos las dos energías potenciales. Calculemos la energía potencial al comienzo. ¿Sí? La energía potencial al comienzo, o sea, la energía potencial que tenemos, podemos ponerle inicial, o A y B, 1, 2, como le quieras poner. La energía potencial acá es la masa, que dijimos que ese cuerpo tiene 2 kilos, por la gravedad, que la tomamos como 10 metros sobre segundos al cuadrado, y por la altura, que son 5 metros. Yo multiplico todo esto, me va a estar dando la energía potencial que tengo al comienzo. 2 por 10 es 20, y 20 por 5, 100. 100 joules tengo acá de energía inicial. Y de energía final, ¿cuánto tengo? 0. Y acá también, si acá hacía esta fórmula vale tanto para este como para este, es lo mismo. Estoy a una altura de 5 metros, tanto acá como acá tengo una energía potencial de 100. Y acá al final tengo una energía potencial de 0. ¿Por qué? Porque la altura es 0 y al multiplicar por 0 me va a dar 0. Entonces, energía potencial final, como no tiene altura, 0 joules. Si sé cómo varió esa energía potencial, o sea, de tener 100 pasé a tener 0, puedo calcular cuál es el trabajo de la fuerza peso. El trabajo de la fuerza conservativa de la fuerza peso va a ser menos, y esa variación, ¿cuál es la energía potencial final? 0. ¿Cuál es la energía potencial inicial? 100. Hago esta cuenta. Y como te decía, este menos adelante se pone para que el signo me dé positivo, porque si hace 0 menos 100, es menos 100. Con un menos adelante me va a dar 100 joules. La idea de ese menos es que te quede un valor positivo. Entonces, el trabajo de esa fuerza conservativa, o sea, el trabajo de la fuerza peso, fue de 100 joules. Y es igual a lo que varió esa energía potencial, ¿sí? Entonces, trabajo de la fuerza conservativa de la fuerza peso es la variación de energía potencial, pero con el signo menos solo para que finalmente nos quede positivo. Bueno, nos quedaría ver cuando tenemos fuerzas no conservativas.
las fuerzas no conservativas son las que, al contrario de las conservativas, hacen que varíe la energía mecánica. La fuerza no conservativa es el rozamiento. ¿Sí? Cuando tengamos rozamiento, esa es una fuerza no conservativa. ¿Sí? Cuando digan algo sobre esa fuerza, inmediatamente pensamos en rozamiento. El trabajo entonces de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica. Entonces tenemos que cuando actúa una fuerza no conservativa, la energía mecánica final va a disminuir. Y esa disminución equivale al trabajo que realizó esa fuerza. Vamos a ver con esto el ejercicio 35. En el ejercicio 35, yo acá puse los datos directamente, me plantea que hay una rampa semicircular, o sea una pista de skate, que acá hay una persona, yo dibujé el skate nomás, que está inicialmente, sale desde 4 metros de altura, desde el reposo, o sea desde velocidad inicial 0, acá está parada la persona en la patineta. Baja desde acá, pero al final no llega de nuevo hasta 4 metros, sino que llega solamente hasta 3 metros. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llega a la altura desde la que partió? Porque acá hubo rozamiento, ¿sí? ¿Hubo rozamiento de qué? Y seguramente de la patineta con la pista, porque aunque sea lisa, algo de rozamiento va a haber. Y hubo de rozamiento de la persona con el aire, ¿sí? Porque cuando la persona avanza, el aire también ejerce fuerza de rozamiento, y todo ese rozamiento es como que lo frena y hace que no suba de nuevo bien hasta arriba, sino que se quede como medio a mitad de camino. En vez de llegar a 4 metros, llegó a 3 metros de altura. Lo que yo quiero saber entonces, bueno, básicamente es eso, ¿por qué no llegó hasta acá? Y hacen un par de preguntas. La primera es, ¿qué fuerzas actúan sobre la persona y cuáles hacen trabajo? Bueno, esa persona que está ahí, obviamente va a tener la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Al estar sobre la patineta, ¿sí? Si esta es la patineta y la persona está parada ahí, va a tener la fuerza peso que lo tira siempre hacia el centro de la tierra, va a tener la fuerza normal, que es lo que hace la patineta, y va a tener el rozamiento que lo tira para el lado contrario. Y con rozamiento incluimos a todo, al del aire, al del piso, todo, que es la fuerza que lo tira para el lado contrario. Obviamente, esta fuerza peso siempre se descompone en un peso en Y y un peso en X. Peso en X, que va para el lado contrario que el rozamiento, peso en Y, que se estaría anulando con la normal, y por eso la persona no salta para arriba, sino que se desliza en este sentido. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre la persona? Están actuando el rozamiento, el peso y la normal. Y bueno, ¿cuáles son las que están realizando trabajo? Y acá las fuerzas que van a estar realizando trabajo va a ser la que es la fuerza de rozamiento y el peso en X, o sea, la fuerza peso. La normal no, porque va en sentido transversal a lo que es el desplazamiento. Esto se desplaza para acá y la normal es transversal, así que no hace trabajo la normal. El peso sí, la componente X, porque haría que la patineta avance. Bueno, y ahora la parte que nos importa es la B, que es cuánto vale el trabajo de las fuerzas de rozamiento. Entonces es lo mismo que antes. Yo tengo que saber cuánto vale el trabajo de esas fuerzas de rozamiento. Entonces, ¿de qué me tengo que valer? Me tengo que valer de esta fórmula, que el trabajo de las fuerzas no conservativas, que es el rozamiento, es la variación de la energía mecánica. Entonces, tengo que ver qué energía mecánica tengo acá al inicio. Le podemos poner a este punto, le podemos poner A o 1 y a este punto B. ¿Y cómo varió la energía mecánica de acá a acá? Y yo veo que varió, porque acá partió de 0 de cierta altura, pero acá no llegó de nuevo hasta arriba. Si no llegó es que acá su velocidad final, aunque no me la digan, es 0. ¿Por qué? Y porque cuando subió hasta cierto punto se quedó quieto ahí y después seguramente cayó. Es como cuando tiras un tiro vertical. En la altura máxima se queda quieto una fracción de segundo. Acá es lo mismo. Cuando llegó a esa altura no subió más porque ya se quedó quieto. Entonces tenemos que en las dos partes la velocidad final sería 0. ¿Sí? Entonces la idea es, tengo que calcular esa variación de energía mecánica. Yo quiero saber cuánto vale el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento es no conservativa.
el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. El trabajo de las fuerzas no conservativas es entonces la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Cuando ponemos variación de energía, estamos siempre poniendo final menos inicial. La energía mecánica, ¿cómo estaba formada? Estaba formada por la cinética y por la potencial. Pero en ambos casos, la velocidad acá y acá es cero, así que vamos a estar hablando solamente de la energía potencial. Calculemos entonces esa energía al comienzo y al final. Empecemos por la final, que es la que tenemos que poner acá primero. ¿Cómo es entonces esa energía mecánica final? Dijimos que es la energía cinética final y la energía potencial final, pero como al final la velocidad es cero, esta no lo tengo, entonces lo que tengo que calcular es la energía potencial. La energía potencial se va a calcular entonces como masa por gravedad por altura. Y teníamos entonces la masa, que en el ejercicio dice que es de 40 kilos. Multiplicado por la gravedad, que la tomamos como 10 metros sobre segundos al cuadrado, y multiplicado por la altura, que en ese punto son los 3 metros. Hacemos esta cuenta y vamos a tenemos 40 por 10 y por 3. Esto sería 1200. Y nos queda en joules. Esa es entonces la energía mecánica final. Entonces, energía mecánica final, 1200 joules. Menos energía mecánica inicial, que es acá. Tengo que hacer lo mismo, sí, pero con 4 metros. Lo mismo que hice ahí. A ver, energía mecánica inicial es energía cinética inicial más energía potencial inicial. Como la energía cinética inicial no hay porque la velocidad es cero, me queda que es la energía potencial. Energía mecánica inicial es masa por gravedad por altura, que esta es la energía potencial. La masa es los 40 kilos, la gravedad es 10 y la altura era 4 metros al principio. 4 por 40, 160 por 10, 1600 joules. Esta es la energía mecánica que teníamos al comienzo. Hago esta cuenta. El trabajo de la fuerza no conservativa, o sea del rozamiento, es de 1200 menos 1600. Eso nos va a quedar menos 400 joules. Bueno, importante, ¿por qué el trabajo me dio negativo? Está perfecto que me haya dado negativo, porque era el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento se opone al desplazamiento. Y habíamos dicho cuando vimos trabajo que el signo del trabajo tiene que ver con para dónde se mueva. Esta patineta se mueve para acá y el rozamiento va para el otro lado, o sea que está haciendo un trabajo negativo la fuerza de rozamiento. Bueno, con esto entonces terminamos la parte de lo que son el trabajo de las fuerzas conservativas, no conservativas y de la fuerza resultante.